La cultura de México. Un viaje a través del tiempo. La historia de México comienza con civilizaciones que dejaron un legado imborrable. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, se desarrollaron alrededor del año 1200 a.C. en el actual estado de Veracruz. Fueron los primeros en construir grandes centros ceremoniales y tallar las icónicas cabezas colosales de piedra, representaciones de sus gobernantes y dioses. Su influencia se extendió por toda la región, influyendo en culturas posteriores, como los mayas y los zapotecas. Los mayas, establecidos en la península de Yucatán y regiones de Chiapas y Guatemala, se destacaron por sus avanzados conocimientos en astronomía y matemáticas. Crearon calendarios precisos basados en la observación de los astros y desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica que ha permitido descifrar parte de su historia. Sus ciudades, como Chichén Itzá, Uxmal y Palenque, son testimonio de su grandeza y sofisticación arquitectónica. Por otro lado, los mexicas, también conocidos como aztecas, fundaron Tenochtitlán en el año 1325 sobre un islote en el lago de Texcoco. Su sociedad estaba organizada en torno a la guerra y la religión, con un panteón de dioses poderosos como Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Su dominio se extendió a gran parte del territorio mexicano hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. A pesar de la conquista, muchas de sus tradiciones, creencias y lenguas han perdurado hasta nuestros días. El náhuatl, la lengua de los mexicas, sigue siendo hablada por más de 1 millón de personas en México. Además, festividades como el Día de los Muertos tienen raíces en la cosmovisión indígena, donde la muerte no es el final, sino una transición hacia otro plano de existencia. El nacimiento de una nueva identidad, el año 1519, marcó un cambio radical en la historia de México con la llegada de Hernán Cortés y sus tropas. La conquista de Tenochtitlán en 1521 significó el fin del Imperio Azteca, pero también el inicio de un proceso de mestizaje cultural sin precedentes. Los españoles impusieron su idioma, religión y costumbres, pero los pueblos indígenas no abandonaron sus creencias por completo. En lugar de desaparecer, se fusionaron en una mezcla única. Un claro ejemplo de este sincretismo es la Virgen de Guadalupe, cuya imagen se asocia con Tonantzin, una deidad femenina venerada en el Cerro del Tepeyac, mucho antes de la llegada de los europeos. El mestizaje no solo fue biológico, sino también cultural. La música, la arquitectura y la gastronomía se enriquecieron con la combinación de ingredientes y técnicas de ambos mundos. El maíz, el cacao y el chile se mantuvieron como pilares de la alimentación, mientras que nuevos productos como el trigo, el arroz y la carne de res fueron incorporados en la cocina mexicana. Durante el virreinato, la sociedad estaba jerarquizada, según el origen étnico, dando privilegios a los españoles peninsulares sobre los criollos, mestizos e indígenas. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron movimientos que buscaban una identidad propia, lo que llevó a la independencia en el siglo XIX. Independencia y revolución. La lucha por la identidad nacional en el año 1810. Miguel Hidalgo dio el grito de Dolores iniciando la lucha por la independencia de México. Durante más de una década, insurgentes como José María Morelos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide pelearon contra el dominio español hasta lograr la independencia en 1821. Con la independencia, México enfrentó décadas de inestabilidad política, intervenciones extranjeras y conflictos internos. En el siglo XIX, Benito Juárez encabezó reformas liberales, buscando una nación más justa e igualitaria. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando el país experimentó otro cambio radical con la Revolución Mexicana de 1910. La revolución no solo transformó el sistema político, sino que también influyó en la cultura y el arte. Surgieron los corridos revolucionarios, que narraban las hazañas de líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa. Además,
El muralismo mexicano, encabezado por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, plasmó en enormes frescos la lucha del pueblo y la identidad nacional. El arte y la cultura en el siglo XX, murales, cine y folclore. El siglo XX fue una época de esplendor para el arte mexicano. El muralismo no solo embelleció edificios públicos, sino que también educó al pueblo sobre su historia y sus raíces indígenas. Diego Rivera pintó en el Palacio Nacional escenas de la vida prehispánica y colonial, mientras que Orozco y Siqueiros plasmaron el sufrimiento y la lucha de las clases trabajadoras. Por eso es que México es un país de raíces profundas, donde el arte, la música y el cine han dejado una huella imborrable en la historia. Desde la época de oro del cine mexicano, 1930 y 1950, con leyendas como Pedro Infante, María Félix y Cantinflas, hasta la evolución del cine contemporáneo que conquista escenarios internacionales, el talento mexicano sigue brillando con fuerza. La música que nos define el mariachi, con sus letras llenas de pasión y orgullo, se consolidó como el sonido de México, mientras que géneros como el son jarocho, la banda y la música norteña enriquecen nuestra identidad musical. Hoy, artistas mexicanos triunfan en todo el mundo, fusionando ritmos tradicionales con sonidos modernos. Cultura popular. Tradiciones que enamoran. No podemos hablar de México sin mencionar el Día de los Muertos, una celebración llena de colores, altares y ofrendas que honran a nuestros seres queridos. Las artesanías, como el barro negro de Oaxaca, los alebrijes y la talavera poblana, reflejan la creatividad y el talento de nuestros pueblos. Cada región aporta su toque especial con danzas, vestimentas y platillos típicos que conquistan corazones. México. Hoy, tradición y modernidad. En pleno siglo XXI, México es una nación de contrastes. Sus ciudades son centros de innovación, arte y gastronomía, mientras que sus pueblos conservan costumbres ancestrales. La comida mexicana ha llegado a la alta cocina sin perder su esencia, y el cine y las series cuentan historias que impactan al mundo. A pesar de los desafíos, el pueblo mexicano sigue adelante con un espíritu resiliente y un amor inquebrantable por sus raíces. Comparte este orgullo y celebra nuestra cultura. Si amas la cultura mexicana tanto como nosotros, dale me gusta, comparte este post y comenta cuál es tu tradición favorita.